terrible, hombre. La verdad. No. Bueno. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Ya sabemos que 18, sí, correcto. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Aquí vamos a ver el día de hoy, y de último vamos a ver el estructuralismo. Le cambié el orden para entender después cómo funciona el sistema. Vamos a ver las perspectivas del año 2023, o sea, no hemos finalizado el 2022, no tenemos datos también exactos sobre lo que sucedió en el 2022, pero sí hay algunas aproximaciones que nos podemos ver. Entonces, en el orden de la presentación decimos de dónde venimos, qué dinámicas mundiales nos trae el tema del COVID, el post-COVID, porque ya no estamos en el COVID, sino el post-COVID, que afectan los negocios. Y miramos también Guatemala en relación a sus riesgos y sus oportunidades que pueda tener. Lo que sucede es que con la generación de la pandemia y de todos estos problemas que se comenzaron a generar también como producto de la pospandemia, el exceso de liquidez, la pérdida del consumo, o sea, la velocidad de circulación del dinero, básicamente desde el punto de vista monetarista, y todo lo demás, pues comenzaron a generar una serie de fenómenos que de una u otra forma afectaron las economías mundiales, y en este caso, al final, hacemos un análisis para la economía de Guatemala. Y entonces decimos cuál es la razón, de dónde venimos, cuáles son los fenómenos económicos a los cuales nos hemos enfrentado. ¿Qué dinámicas mundiales nos traen? Por ejemplo, los cambios en el patrón de los negocios, la modificación en los patrones de consumo. Y todo este proceso, si las economías no están preparadas en su momento, si no tienen el nivel tecnológico o algunos requerimientos que se demandan, pues se pueden generar una serie de riesgos y oportunidades, ¿verdad? Porque el riesgo, una vez lo superamos, lo convertimos en una oportunidad, porque si superamos ese riesgo, lo vamos a convertir en una oportunidad, porque ya en función de eso estamos arriesgando, pero estamos arriesgando con el objetivo de alcanzar una serie de beneficios mucho más importantes, ¿verdad? Entonces, por ese lado, pues vamos a ver. Por otro lado, vamos a ver que en estos momentos las economías comienzan también a tener tiempos volátiles. O sea, lo que hoy es nuevo, mañana es viejo, lo que pensamos que iba a generar un fenómeno económico determinado, cambia su destino, etcétera. Hay un concepto que se le conoce como rotación de escenarios, ¿verdad? Entonces, la prospección que nosotros tenemos de esto es que las economías han estado en un fenómeno que se conoce como estanflación. A esto, si ustedes miran el término, lo que nos dice ahí es que hay estancamiento con inflación. O sea, la estanflación es un fenómeno en el cual el estancamiento, normalmente hay una evidencia empírica que normalmente se dice que cuando no hay crecimiento, pues tampoco hay inflación suficiente, ¿verdad? Entonces, no hay inflación. Entonces, la estanflación es que no hay como condiciones para que se den, sin embargo, se da el fenómeno económico. Entonces, ahí vemos que hay un escaso crecimiento, ¿verdad? Hay un estancamiento
económico de manera persistente, pero a su vez existe un alza en los precios y desde luego si hay un estancamiento hay otro fenómeno importante, que es que no hay una generación efectiva de empleo, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, este tipo de fenómenos que se caracterizaban más para la época de los años 70 y no para épocas actuales, que mirábamos, perdón, 80, en la época de los 80, esta inflación, que mirábamos ese tipo de fenómenos, como que lo comenzamos a ver aquí, ¿verdad? Por otro lado, también dice que las economías han entrado en un proceso de japonización, dice, y es un término tal vez económico que se utiliza porque no hay un crecimiento, los crecimientos son pequeños, ¿ya? O sea, los rendimientos en la productividad vienen generándose sumamente pequeños, no estamos hablando de tasas de crecimiento altas, sumamente altas, sino que estamos hablando de tasas sumamente pequeñas. Por otro lado, también este proceso de la japonización también lo miran mucho con el término de los factores sociales, con algunos factores sociales, como por ejemplo el envejecimiento de la población. En Europa se da, está dando en Japón, se da en España, en muchos países, y eso desde luego genera que también las personas en estos países ya no quieren tener mucha familia y muy pocos hijos, etcétera. Entonces se da un proceso realmente complicado, ¿verdad? O sea, estamos en un proceso en el cual el crecimiento en muchos países pues ya no se quieren tener los niños. En Guatemala pues en el campo sí tenemos un montón, ¿verdad? Desde luego, aquí hay mucha influencia también de otra serie de factores como la iglesia, la religión, por ejemplo. Hay otra serie de factores como la salud, hay algunos temas relacionados con la salud, fundamentalmente con la salud reproductiva en este país, ¿verdad? Pero en países como los que acabo de mencionar, este fenómeno se comienza a dar. Aquí en países como los nuestros, más se da en un nivel educativo mucho más alto que en los niveles más bajos, ¿verdad? Eh, el fenómeno de la pandemia, ¿qué nos generó el fenómeno de la pandemia? Por ejemplo, pues el encierro, ¿qué generó? Pues una contracción de compras, los negocios ya no pudieron abrir. Eh, Se plantea que en muchos países se generó un buen nivel de ahorro, pero en muchos países como los nuestros no. Hubo una caída del consumo de manera importante. Ustedes han visto ahora en Guatemala, si queremos hablar de Guatemala, pues tenemos que hablar del resto del mundo. En muchos países pues se les dio una ayuda a las empresas. En países como los nuestros eso no es muy posible, ¿verdad? Que tengamos una ayuda permanente. Entonces, no tenemos ese proceso en ese momento. Pero digamos, en Guatemala sí vimos que hubo una caída importante del consumo, muchos negocios cerraron, ¿verdad? El nivel de circulación del dinero varió fundamentalmente, ya que la famosa fórmula de Irving Fisher que mide la circulación del dinero, una caída en esa velocidad de circulación del dinero. Y las empresas, por otro lado, como producto de la caída de ventas y crisis de liquidez que se genera como producto de este fenómeno, pues se generaron una serie de situaciones importantes como el desempleo y el no manejar los recursos económicos importantes, pues desde luego se genera un estrés financiero que desde un punto de vista determinado, pues algunas empresas y algunos sectores financieros al no tener
movimientos apropiados de los recursos, pues definitivamente necesitan que exista consumo de manera permanente para que los bancos, todo el sistema financiero comience a tener una fluidez que se pierde en este tipo de situaciones. Desde luego, yo creo que desde la famosa gripe española a inicios del siglo pasado, el mundo no había tenido una pandemia de esta naturaleza y se había visto afectado por una serie de fenómenos económicos como los que vamos a ir viendo más adelante. Le voy a dar un ratito la palabra a William, que me levantó la mano. Lick, una preguntita, por ejemplo, esta pandemia nos dejó, yo no sé, pues es mi percepción, un alto índice de desempleo. Sí, la situación del alto índice de desempleo radica esencialmente en el sentido de que no se generó la producción porque los centros productivos fueron cerrados en muchos lugares. Entonces, el desempleo que genera, desde luego, en países como los nuestros todavía es mucho más complicado porque nosotros tenemos no un empleo de carácter permanente, se puede decir. O sea, no estamos en el área formal, tenemos muy poco del área formal. Entonces, si nosotros vemos las contribuciones al seguro social, en este país nos sobrepasa el 30%, creo. Entonces, si analizamos esas contribuciones al seguro social como una forma de hacer un análisis de la formalidad del empleo, podemos decir que estas personas son las que de una u otra forma tienen un nivel de ingreso permanente mediante la generación de un empleo formal y la formalización de la economía por parte de la formalidad. Pero Guatemala tiene una característica importante y es que gran parte de su nivel de empleo es informal, o sea, se da un nivel de informalidad importante en este proceso. De ahí ustedes pueden ver a mucha gente trabajando de manera informal, vendiendo, haciendo negocios de cualquier naturaleza, pero bajo un nivel de creciente e importante que tiene la economía guatemalteca de informalidad económica, ¿verdad? Por ese lado es que se da esa situación, William. Gracias, Lick. Entonces, si vamos viendo, por ejemplo, como les decía en la presentación, aquí vemos una serie de elementos importantes que desde luego tuvieron que ver en este tipo de situaciones. Y tenemos que ver, por ejemplo, la movilidad, cómo la movilidad que habla de Guatemala, que es la grande, ¿sí? Como la movilidad cayó hasta un 40%, tal vez en su punto más bajo. Y hoy podemos decir que la movilidad hacia inicios del 2022, porque todavía no hay datos exactos finalizados, teníamos una modalidad que llegó al 120 con una pequeña caída al final, ¿verdad? Más o menos al 105%. Eso significa que aquí se manifiesta este factor, la caída de velocidad, la reducción del consumo, la contracción de las cuentas, el estrés financiero. O sea que en la medida en que este tipo de movilidad económica se va perdiendo, se van generando toda esta serie de fenómenos que hemos estado aquí mencionando así en términos muy generales, pero que de una u otra forma pues estamos ahí analizándolo desde el punto de vista, como les decía, de la movilidad, cómo esto genera el estrés financiero. Aquí, si miran ustedes, en Estados Unidos cae la movilidad casi a un 70% con la inyección de recursos ellos y desde luego porque de los países tenían un 100% movilidad y miren todo lo que cae. Y vemos que con la inyección de recursos ellos logran sustituir
porque ellos comenzaron a financiar, comenzaron a dar ayudas económicas a todos los trabajadores, a las empresas, etcétera, ¿verdad? Nosotros, pues, en Guatemala, si bien hubo un aporte económico, no me recuerdo cuánto era el aporte económico, creo que eran 1,000 quetzales, ¿verdad? Fueron 3 aportes de 1,000 quetzales cada uno, según recuerdo, a las personas que todavía sigue un poco complicado porque nosotros tenemos un problema de estadísticas y de registro de datos. Y el dato que se utilizó fue el pago de la energía eléctrica, ¿verdad? En países como estos están registrados todos los que tienen ayudas económicas, ¿verdad? Todos los que están registrados en el Seguro Social y contribuyen a los al Seguro Social. Entonces tienen un registro bien específico de ese tipo de ayuda económica, ¿verdad? Nosotros, pues, no tenemos mucha debilidad en el manejo de este tipo de información económica. Entonces, si vemos esto, nos ayuda a la movilidad restituida, pero todavía sí, los patrones de consumo no han llegado a ser los mismos, ¿verdad? Entonces, siguen con caídas, siguen con alzas y bajas, y desde luego todavía se sigue planteando un poco el hecho de que la pandemia, fundamentalmente por el COVID, perdón, un poquito de agua, la pandemia por el COVID, en alguna medida todavía existan restricciones. Muchos usan o no usan mascarilla. Hoy, por ejemplo, hay una alerta epidemiológica de coronavirus, pero es otro tipo de coronavirus, no es el mismo del COVID, etcétera, ¿verdad? Entonces, los coronavirus son todos los que producen los resfriados, las gripes, etcétera, todos los que producen. Me parece que esta cepa fue especial. Y hoy, pues, existe mucha duda respecto a que realmente si lo que se investigó y lo que se realizó realmente tuvo los efectos importantes. Ustedes vieron algo que salió de la Pfizer, que al contrario, ellos en alguna medida hacen la cura, pero también crean otro proceso. Puede ser que sea especulación, pero la mutuación constante de las cepas hace pensar que no existe un mecanismo que debería existir con el nivel tecnológico que se tiene en la actualidad para que esto se acabe de una vez, y sino al contrario, pues los países sigan gastando más recursos y las empresas dedicadas a este campo obtengan tal vez la mayor cantidad o movilidad de recursos. No sé si alguno de ustedes vio ese, esa noticia de Pfizer, ¿alguno de ustedes lo vieron? No, que pudieran comentarla, ¿no? Ninguno de No, ustedes lo vio. Se mantienen muy ocupados ustedes, ¿verdad? licenciado, disculpe sobre los efectos Sí, adversos. Jairo. Sí, sí, y que ellos mismos están en alguna medida promocionando las mutuaciones del virus. No sé si Ellos lo vieron mismos son los que ustedes. mutan primero, hacen la enfermedad y luego Sí, venden la solución. exactamente, eso es lo que estaban sacando, y que al CEO de él lo agarraron ahorita en la conferencia de Davos, dando algunas explicaciones sobre la temática, ¿verdad? Entonces, En cámara oculta lo no, en la grabaron. reunión, sí, sí, cámara oculta, y después pues salió a dar declaraciones, pero ya se había mencionado este tipo de situaciones. Bueno, pero recordemos cuánto gastó el mundo en la pandemia, solo en recursos, y no solo en ese tipo de cosas, como mencionábamos, y la última vez que creo que Jairo fue el que nos mencionó la necesidad de la investigación y desarrollo. No, fue Jairo, permítame. Vamos a ver si recuerdo ahorita aquí en la lista. Fue compañero que aparece con la esposa, con la novia.
porque está en el otro salón. Entonces, sí, venden una solución temporal, dice Yulisa, y es cierto, ¿verdad? Entonces ahora pareciera que todo este tipo de enfermedades ya forma parte del perfil epidemiológico de la sociedad, así como la gripe normal y otro tipo de enfermedades que se generan. Si bien nosotros decimos que nunca habíamos visto en los últimos años, o sea, en el análisis que podemos hacer nosotros de los últimos 30 años, no habíamos visto un cambio tan importante en el nivel de consumo. Las formas de alcanzar el consumo y las formas de generar los procesos de compra, lo que se conoce como los negocios, pues cambió de la noche a la mañana y sigue cambiando. Hay muchas cosas que siguen cambiando y que las dejaron así porque, por un lado, les representan menos costos, les representa la utilización de menos trabajadores. Claro, tienen que invertir en tecnología, pero les representa, supónganse ustedes, no utilizar un local comercial, por ejemplo, ¿verdad? Así como se utilizaba. Hay muchas empresas que se quedaron en la actualidad a través de las compras en línea. Entonces, ahí nosotros decimos qué compramos, ¿verdad? ¿Cómo lo compramos? ¿Dónde lo compramos? Entonces, si vemos todos los patrones de consumo han ido cambiando han ido cambiando y unos, por ejemplo, las tiendas por departamentos, que representaban el 9% de los consumos, ahora nosotros la tenemos básicamente en un 2%. Las ventas de accesorios bajaron en un 3% y siguen bajando. Los zapatos, por ejemplo, antes se compraban, representaban el 5% del consumo, hoy hablamos de un menos 3%. Y así vemos la ropa de hombres y de mujeres, fundamentalmente en algunos tipos bajaron un 7% cuando representaban el 6% del consumo en los grandes locales, todo eso para sumar un 100% del consumo, ¿verdad? Entonces, algunas cosas prevalecen, otras no, estas han ido cambiando y que se vuelvan a utilizar y que se vuelvan a generar va a depender de la capacidad de esto, de movilidad que pueda tener la economía, la necesidad que se tenga de la movilización y que también pues los países esencialmente requieran de básicamente mayores niveles tecnológicos y que esto desde luego va a requerir una preparación también importante para su población. Pero nosotros en Guatemala, a pesar de que no se genera nada, pues definitivamente se plantean que todo va a ser en línea, pero después todo se lo piden en físico. Yo acabo de hacer un trámite, te los cuento como experiencia. Llegué y fue les voy a comentar, les voy a explicar dónde fue. Y llegué y le dije, bueno, mire, vengo para preguntar, mire, esto ya todo lo hacemos en línea. Ah, bueno, perfecto, entonces esta es la dirección donde usted puede hacerlo. Y entonces ya con eso usted todo lo hace en línea, no tiene por qué venir. Ah, bueno, buenísimo, qué bien. Y vine y me metí en línea y saqué las cosas y las envié. Cuando las envié me aparece un rótulo, tiene fecha, tal fecha, para venir a entregarlas en físico. Entonces, en alguna medida pierden el concepto de lo que es un proceso en línea, porque de todas formas al final tiene que ir uno y imprimir el papel, imprimir todo. Eso se ve un trámite en una institución pública, ¿verdad?
que dice que es de las más avanzadas en los trámites en línea. Sin embargo, cuando yo llevé, cuando ya presenté todo, me aparece, tiene que tener fecha para ventanilla tal y entregar todo en físico. Entonces al final, pues, uno tiene que hacerlo porque así es, pero entonces se pierde el concepto de que cómo debería de generarse este tipo de procesos dentro de las distintas sociedades. Claro, en nuestro país es algo especial esto, ¿verdad? Pero ya es un paso importante que por lo menos la información general ya aparezca en los portales. Yo desde luego no me metí al portal porque no pensé que lo tuvieran en línea y fui personalmente. Entonces, ya cuando me metí al portal, sí, ya vi que estaba la información completa en línea, ¿verdad? Pero al final, pues, por alguna razón, no le entiendo por qué, tiene uno que entregar los aspectos físicos, ¿verdad? Todo en físico. Aquí también vemos cómo estábamos con el PIB anual, con el crecimiento económico. ¿Ah? Aquí dice países CAI, pero son de los países que se analizan, ¿verdad? Y el PIB anual en Nicaragua pues estaba al menos 3,52. Dice que después Nicaragua creció al 5%, comenzó a vender a países como Venezuela, todos los países que están en su línea de acción, ¿verdad? Sin embargo, países como los nuestros, ese fenómeno de Nicaragua a veces no sabe uno si es estadístico, no sé por qué, pero países como los nuestros todos bajaron, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala, pues el impacto no fue tan alto. Pues, después de un crecimiento casi del 3%, bajamos un 0,6%. Pero países como Panamá, por ejemplo, que tenían crecimientos del 3,32%, si ustedes lo miran, bajó hasta un 6,3%. Si ustedes le suman el crecimiento anterior, quiere decir que la economía se deprimió casi un 9%, ¿verdad? Entonces, esto desde luego es importante porque no se puede analizar solo, hay que ver las causas. Bueno, las causas todos las sabemos, pero desde luego vamos a ver que no existe. Pero aquí vemos antes el PIB per cápita, las remesas y su impacto en el PIB. Y aquí es donde Guatemala comienza a sobresalir, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Guatemala comienza a ver que su PIB per cápita aumentó por las remesas, su impacto, ¿verdad? El PIB, consumo, más gastos, más inversiones, más importaciones, y estás hablando de un incremento casi de 100 o 1000 per cápita, etcétera, pero al final el cambio adicional fue aproximadamente 125. Pero si nosotros vemos aquí, vamos a ver que el impacto en el PIB es importante en países como los nuestros. Nosotros este año, desde el crecimiento de las remesas, como ustedes creo que aumentó en lugar de disminuir. Y eso a 18,000 millones, creo que cierra el año 2022, cuando las exportaciones fueron 15,000 millones. Entonces, aquí vemos los déficits fiscales, por ejemplo, que es un tema que nos interesa. En el periodo de la pandemia, nosotros mantuvimos un déficit en el 2000, en la primera pandemia, manteníamos un déficit del 2,1 al 2,5%. Hacia el 2021 nuestro déficit bajó en 1,2% del PIB. ¿Por qué bajó? Porque hay algunos condicionantes importantes. Si miran ustedes, Guatemala, Ecuador, y etcétera, son países que generaron un mayor nivel de crecimiento económico hacia el año 2021. Se hablaba de casi un 7% en Guatemala. En México, por ejemplo, ustedes miran Costa Rica, todos estos países, Colombia, está un menos 4%, etcétera. Toda una serie de países, alguien imagino que preguntó, pues,
Alguien preguntó. William. Sí, William. por ejemplo, ahorita se habla de una estabilidad económica. ¿Usted considera posible eso según el Banco Guatemala? Mire, yo diría que estabilidad económica sí tenemos, que hay unos fenómenos importantes que están generando algunos procesos de inestabilidad, pues todos lo sabemos, uno de ellos es la inflación. Pero, por ejemplo, si tenemos una estabilidad económica, se refieren básicamente a una estabilidad macroeconómica importante. El tipo de cambio, si vemos algunos indicadores económicos. Ustedes han ahorita analizado más cuentas nacionales, ¿verdad? Nosotros somos economistas y somos analistas de indicadores económicos. Pues si usted mira la inflación, está casi llegando a un 10%, así que se proyecta que el 2023 va a llegar a un 4%, ¿verdad? Proyecciones, ¿verdad? Ahorita subió la tasa líder, medio punto creo que fue que subió. Y eso hace la restricción de hacer el dinero más caro, o sea, menor cantidad de plata en el sistema. Pero hay otro tipo de factores que sí podemos ver que son importantes. Las exportaciones crecieron, las remesas crecieron. No hemos llegado a inflaciones tan altas como otros países. Lo que sí es que el alza, por muy poca que sea en el nivel de precios, genera un fenómeno económico de inestabilidad en el consumo, ¿verdad? Porque lo que ganábamos ahora nos alcanza para menos, ¿verdad? Quienes han ido todos ustedes me imagino, han ido de compras, saben que las cosas subieron, ¿verdad? Hay un fenómeno importante aquí que vamos a ir viendo cuando analicemos Guatemala, por ejemplo, los commodities, las materias primas, etcétera. Todo comenzó a generar un cambio porque hay factores internos, como les mencionaba yo, por ejemplo, el hecho de que hay una buena 10,000, 11, son 14,000 millones de dinero en circulación que se generaron en la pandemia, que todavía están generando presiones inflacionarias. Pero también gran parte de nuestra productividad tiene un componente importado importante. Entonces, cuando vemos esto, lo vamos a ver por el lado de las compras de las materias primas para poder producir. Entonces, ahí vamos a tener algún tipo de problema de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, por ese lado más que todo, pero no podemos decir que tenemos una crisis económica importante, pero sí, no diría tampoco que tenemos una estabilidad permanente, sino que estamos estables en alguna medida, no comparativamente con otros países, ¿verdad? Sí, William, ahí estamos, ¿verdad? Gracias, Nick. Okay. Aquí tenemos otro tipo de predicciones. El déficit fiscal, por ejemplo, dice que se mejoró porque la recuperación económica fue importante. Y no solo eso, sino también la recuperación económica también se sobrepasaron las metas fiscales, ¿verdad? Se disparó la recaudación tributaria. Se hizo, como le decía, un cambio en el consumo, ¿verdad? Un cambio importante en la determinación del consumo, en las formalizaciones y las transacciones electrónicas, ¿verdad? El cambio de los patrones de consumo, como les decía, a través de la formalización electrónica, generó algunos procesos importantes. Uno de los temas que se maneja hoy, que bueno, no se da esencialmente por el hecho de que no se maneja ahí todo lo que entra vía contrabando, pero sí la transacción formal que antes podía generar
algún tipo de evasión fiscal con la implementación de la factura electrónica. Pues yo platicaba con una compañera bueno, no compañera, sino una colega que está en el directorio de la SAT, lo platicábamos la semana pasada y decía yo que en alguna medida pues también no se toma en cuenta pues que el crecimiento de la inflación hace crecer también los recursos. Y desde luego, pero me comentaba, mire, cuando nosotros hacemos un análisis aquí internamente, la implementación de la factura electrónica ha venido a generar una mayor cantidad de ingresos de recursos que no se tenían antes. Y lo hacemos de manera comparativa de lo que entrábamos por este tipo de facturas y lo que está ingresando al sistema por la implementación de la factura electrónica. Y por otro lado, la creciente urbanización que se da en el país es uno de los factores esenciales para tener un mayor crecimiento. O sea, la urbanización, los centros urbanos. No sé si ustedes en la práctica hicieron un estudio de los centros urbanos. Ah, no, pues ustedes todavía están en la integrada ahorita, ¿verdad? Todos están en la integrada. Correcto. Sí, sí, la mayoría, ¿verdad? Sí. No, entonces no. Yo me recuerdo que en el comité de directores de prácticas aprobamos, yo creo que fue en la práctica integral, no me recuerdo, pero un estudio sobre los centros urbanos, para hablar de los centros urbanos, centros poblados, porque la creciente urbanización ha ido generando también algunas causas importantes de crecimiento económico. Y como lo decía aquí en esta diapositiva, la urbanización, aquí lo tenemos, la urbanización, los patrones de consumo, la factura de la formalización de las transacciones electrónicas, el crecimiento económico que se situó tal vez históricamente uno de los más altos en los últimos 30, 40 años en el país. No había existido tal vez el crecimiento de los ingresos tributarios, el único año que tal vez casi llegó a la misma cantidad del 12% del Producto Interno Bruto fue en el periodo del presidente Berché, que sí hubo un incremento ahí de la recaudación fiscal, pero nunca había llegado arriba del 12%, estamos ya hablando de un 12 punto y algo por ciento, o sea, del Producto Interno Bruto, que desde luego, pues si lo analizamos, la recaudación tendría que crecer en la medida que crece el crecimiento económico, el crecimiento productivo. Entonces, esos son uno de los elementos esenciales, ¿verdad? Aquí, en estos años, pues ya comenzamos a ver. Aquí todavía no teníamos el dato exacto de Guatemala, ahorita ya caigamos al 9 punto y algo por ciento de inflación. Como no ha cerrado prácticamente las cuentas nacionales, todavía no hay un dato exacto, no lo quise actualizar, sino más o menos hacerles mención a ustedes, ¿verdad? Más o menos cómo se encontraba la inflación. Miren Argentina, cuánto llegó y hoy está un poquito más. República Dominicana casi anda en el 16, 18%. El Salvador anda muy parecido. Guatemala, hoy hablamos de una tasa de inflación casi llegando a los 2 dígitos, casi al 10%. Y así vemos muchos países. Después, si ustedes miran antes y después, vamos a ver que en muchos países el crecimiento ha sido importante. En Argentina estamos hablando de 6, hoy podríamos estar hablando que pueden haber alcanzado hasta el 15%. Y entonces este fenómeno del crecimiento generalizado en el alza de precios, como se conoce la inflación, genera una serie de efectos económicos fundamentalmente que afectan a la población en su conjunto. Son efectos económicos importantes que nos están afectando y que de una u otra forma puede
afectan el desarrollo de la economía nacional. Si tiene algún comentario hasta lo que hemos llegado hablando o alguna otra situación, me lo hacen saber. Alguno de ustedes, Yulisa, que es muy activa. ¿Alguien más? No, Yulisa no quiere hablar hoy. Vamos a preguntar. Por el momento Dayana. no le... ¿Está bien? Ok. Sí, está Gracias, bien. Yulisa. Ok. Ok. Bueno, vamos a preguntar por si alguien, quiénes están y quiénes nos quieren dejar en la cámara. Vamos a ver, Juan Méndez, ¿cómo estamos, Juan? ¿Todo bien? Juan Méndez. Solo nos dejó la cámara. A la par está Jocelyn Odalis Cuellar. Sí, listo, claro. ¿Todo claro? Ok, gracias, Jocelyn. Jocelyn, ¿verdad? Sí, Perdón. Es el último. Michael. ¿Qué dice Michael? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. De mi parte, todo claro hasta el momento, gracias. Ok, perfecto. Ok, bueno, seguimos entonces. Está un poco... Me quiere dar no creo que sea COVID, pues, pero... Dando la garganta. Otro de los elementos que se pueden mencionar y que tienen una relevancia importante en las distintas economías mundiales, porque no lo podemos decir solo para acá, es que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de intervención económica, decimos, bueno, ¿cómo podemos medir la intervención económica? ¿Cuál es el mecanismo de intervención? ¿Hacia dónde va? Y decimos, bueno, entonces es la participación del Estado a través de la política económica. ¿No? Porque la política económica dice que es una intervención directa del Estado en la actividad económica a través de algún sector, pero ¿cómo lo podemos medir? Y bueno, se comienza a analizar cuál ha sido la participación económica de algunos países o en promedio de muchos de los países que pues, se intervinieron en la actividad económica de la actividad productiva, de la actividad del consumo o de cualquier otra naturaleza. Y es que podemos decir que esta línea que miren ustedes aquí ascendente, que llega hasta una cantidad enorme, aquí dice casi el doble, el 200%, ¿sí? Eso lo hacen en el caso de Estados Unidos, que es el dato de la Reserva Federal, de la generación de la producción doméstica de ese país. La Reserva Federal dice que intervino de una manera drástica. ¿Cómo? Apoyando económicamente a las familias. Aquí ellos comenzaron a emitir recursos, sí, comenzaron a emitir recursos a proporcionarlo a las familias como subsidios económicos como producto de la pandemia. Nosotros en alguna medida también generamos este tipo de intervención pública. Tal vez nunca antes en la historia del país, habíamos visto nosotros una mayor intervención que la que tenemos en la actualidad. ¿Verdad? Entonces, aquí nosotros vemos realmente que intervenimos en la actividad económica de una manera directa como con 14,000 millones de quetzales.
Estamos hablando de que ¿cuánto? Un aproximado de 2.000 millones de dólares que metimos de recursos en la actividad económica de manera directa, porque no lo podemos decir que fue de manera indirecta a través de subsidios, no, fue de un aporte directo hacia las familias para la generación del consumo. Claro, nosotros estamos hablando aquí de 1.000, pero aquí en esos países como en Europa, Alemania, están hablando de 1.000, de 500, de 800 euros al mes a las familias. Aquí estamos hablando de 1.000 quetzales. ¿Cuánto representarían? 100 dólares, 130 dólares más o menos durante 3 meses. Estaríamos hablando de 390 dólares más o menos, cuando allá podían haber representado casi, ¿qué? Aquí en Estados Unidos 5.000, 6.000 dólares. Y países europeos como unos 6.000, 7.000 euros en apoyo de subsidio en forma particular a cada una de las familias. O sea, que el efecto es importante y grande. Entonces, por eso decimos que en la actividad económica, en estos momentos nosotros analizamos que hemos tenido la mayor intervención pública en la historia de las economías. No ha habido una mayor intervención pública en la historia de las economías. Bueno, pero ¿qué generó estas intervenciones públicas? Es lo que debemos de analizar. Y yo les preguntaría, ¿qué efectos creen ustedes que generó esta intervención pública en la actividad económica? Ahí yo les pregunto. Yo me voy a quedar calladito para que ustedes me ayuden. ¿Verdad? Cristian, ¿qué dice Cristian? Buenas noches, Lick. Un aumento del consumo. Se genera, dice, un cambio en el consumo, pero en la recuperación económica, pero como producto de la intervención económica, sí podía haber generado algún tipo de cambio en el consumo, pero podríamos ir pensando en que hay otros fenómenos económicos también muy relacionados al consumo y que generaron un efecto en la economía nacional y en la economía internacional. Gracias, Cristian. No. O si alguien más quiere participar o pregunto. ¿Quién? Otto. Vamos, Otto Javier. La inflación, Dick. Claro, es el fenómeno más importante. Creo que Carlos Fernando también, Camey Patzán también lo está escribiendo en el chat. La inflación, creo que esta intervención en la actividad económica genera tal vez ese fenómeno que es uno de los más importantes que hemos tenido. Carlos Pérez también dice que concuerda con los compañeros. Y creo yo que esto sí es un fenómeno que es producto de ese tipo de intervenciones en alguna medida, porque se traduce la emisión sin respaldo, normalmente se traduce en un incremento en el nivel de circulación, perdón, y por lo tanto se genera un nivel de inflación un poco más elevado que lo normal, ¿verdad? Ya voy a llorar, espérenme. Les decía, el fin de semana me descuidé un poco, creo que me afectó un poco la garganta, pero eso no va a ser impedimento porque sigamos dando clase, ¿eh? Claro, ese fenómeno creo que es uno de los que ustedes acaban de mencionar y que lo estamos viendo aquí, que es un fenómeno que desde luego genera ese tipo de efectos. Aquí dice, nos preguntamos qué dinámicas mundiales nos trae el post-COVID que pueden afectar algunos negocios importantes, pero estamos hablando de negocios y de situaciones así porque es el sector real de la economía, es el sector que genera la productividad,
etcétera, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que hacer un análisis, si quieren ustedes, aunque sea corto, pero importante de esto. Y es lo que les mencionaba. Ahorita lo mencionaba Carlos Pérez, lo mencionaba Cristian, etcétera. Que la inflación es el principal tema en el 2022 y es uno de los temas que en alguna medida se proyectan a seguir estudiando en el 2023, ¿verdad? Porque perdón, definitivamente no tenemos, tenemos ese fenómeno que hasta este momento lo que se ha hecho es manejarlo a través de algunos instrumentos monetarios, o sea, han convertido a la política fiscal como el principal elemento para combatir la inflación. ¿Cómo se hace? Pues incrementando las tasas de interés y eso hace reducir el nivel de liquidez en el mercado, hacer que el dinero se vuelva mucho más caro, ¿verdad? Pero esto desde luego genera otro fenómeno importante. ¿Qué otro fenómeno creen ustedes importante que podría generar que el dinero se vuelva más caro? Por ejemplo, si vemos, cuando habla Keynes de la trampa de la liquidez, ¿verdad? Vemos la línea recta, que cualquier nivel de tasa de interés, el nivel de renta continúa estable, ¿verdad? Pero otro fenómeno importante que se maneja en este campo y que tendría que, ahorita le doy la palabra, y que se tiene que analizar es que si tenemos un dinero mucho más caro, pues la gente va a preferir ahorrar si no se gasta ese dinero. Y el dinero se convierte en inflación, pero aquí habla Carlos Pérez de deflación. En este momento no podríamos decir que existe una deflación, porque todavía tenemos nivel de crecimiento y mantenemos un nivel todavía permanente en el consumo. Pero, por ejemplo, lo que sí podemos ver es una caída de la inversión. Si mantenemos tasas de interés altas, por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos para manejar la inflación, en este momento ha aumentado las tasas de interés a través de la Reserva Federal. Pero, ¿qué ha generado? Pues ha generado que pues el dinero se vuelva mucho más caro y por consiguiente la inversión se vuelva mucho más riesgosa porque va a ser mucho más cara y eso hace desde luego que se genere este fenómeno que más o menos podríamos analizarlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Que es lo que menciona aquí la diapositiva que le hemos estado mencionando, la inflación, el principal tema del 2022, ¿verdad? Entonces, son factores que de una u otra forma están generando efectos regresivos en la población. Regresivos porque si nosotros vemos cada vez más, como les decía, tenemos menos recursos para poder en nuestra canasta básica, o sea, con nuestros ingresos fijos, cada vez pues vamos a obtener menos recursos, menos productos, perdón. Ya se genera un deterioro permanente y constante de quienes mantienen salarios fijos y que no tienen efectos de indexación en su salario, ¿verdad? Por ejemplo, si la inflación sube tanto, pues vamos a indexar los salarios en tanto por ciento. No sucede, normalmente no sucede así, sino que a veces sucede lo contrario. El otro efecto que vemos es los precios de la energía, ¿verdad? Aquí cuando hablamos de los precios de la energía, aquí estamos hablando del combustible,
la combustión, inclusive de la energía que se utiliza para producir. Carbón, podemos pensar en petróleo. Ahí vemos de algunos derivados. Recuérdense que las industrias utilizan mucho el diésel para producir, y ustedes miran ahora el combustible diésel es uno de los más caros. Guatemala pues tiene tiene una ventaja con una matriz energética importante, ¿verdad? Donde más o menos estamos 60% de energía limpia, 40% de energía fósil. Pero los efectos de la productividad que este cambio en la energía produce en las materias primas de lo que producimos, pues va a tener un efecto regresivo hacia adentro de la sociedad guatemalteca. Por ejemplo, si Alemania, por ejemplo, ahorita que está en su época de frío, que era socio de Rusia en el Nord Stream 1, que era el oleoducto en el cual se trasladaba gas licuado para el consumo y para el frío en estas épocas a Europa, pues hoy lo están haciendo de otra forma y claro, lo están comprando mucho más caro. Y esto desde luego, esto está afectando el nivel de componente de la productividad y muchas veces para nosotros muchos de los productos terminados y para internamente producir, tendríamos también las materias primas. Entonces, cuando vemos esos dos componentes hacia la productividad, desde luego, aquí vamos a tener algún efecto nocivo hacia la sociedad, o sea, hacia la sociedad guatemalteca, porque quienes vieron, por ejemplo, en diciembre ya no se subsidió totalmente la energía. El componente de las materias primas incrementó. Si ustedes, por ejemplo, compraban un producto a 100 quetzales, hoy van a ver que ese producto va a valer 108, 110 quetzales, porque para poderlo producir se generó incremento en precios de energía, se generó incremento en las materias primas, etcétera, y desde luego esto hace incrementar el valor y el crecimiento interanual de la producción y desde luego el crecimiento mensual y desde luego esto incluye en la correlación entre el índice de precios interno y el índice de precios globales. O sea, hay una correlación que no solo hablamos de la necesidad de ese componente nacional importado, sino también hablamos de la generación de un componente productivo. Te voy a dar envidia, pero no tengo un cafecito. Un componente efectivo de interno y un componente efectivo externo. Entonces aquí vemos dos elementos que están afectando, desde luego, los niveles de estabilidad, pero en los precios de los productos, básicamente, como mencionábamos anteriormente. Aquí también lo que les mencionábamos, si tenemos que hay una presión, la inversión se vuelve mucho más cara. El efecto importante de la intervención económica en la actividad pública, la actividad pública en los países se incrementó a través de la generación de una mayor cantidad de recursos dinerarios sin respaldo. Si vemos que el incremento de la energía pues en la producción puede tener efectos importantes también. Si vemos también aquí que si vemos en los productos, para poderlos producir, el componente de las materias primas que importamos también aumentó, pues esto desde luego va a generar un precio en los alimentos para bienes terminados, ¿verdad? Pero si lo planteamos para bienes producidos por el sector primario, por ejemplo, verduras, etcétera, o
otro tipo de productos, vamos a ver que también se generaron cambios importantes en la estructura productiva de esos sectores, del sector primario, por ejemplo, en la actividad económica en el país, digamos, el sector agrícola. Por ejemplo, antes para producir digamos, cebolla, tomate, brócoli o qué comen, frijol, maíz, ahí estamos, frijol, maíz, lo que más comemos, ¿verdad? Si para producir eso antes necesitábamos 5 quintales de fertilizante, que no es un fertilizante normal, ¿verdad? Es un fertilizante químico. Utilizábamos el fertilizante químico, que también tiene que ver con la calidad de ese fertilizante, no simplemente a una mezcla física, porque los fertilizantes pueden ser químicos estrictamente o con una mezcla física que tiene un efecto residual, pero que es más a largo plazo que a corto plazo. El químico entra directamente a la productividad. La mezcla física, si bien ingresa una parte, la otra parte lo que hace es que el siguiente año hace que el producto químico lo utilice de mejor manera la tierra. Desde luego la mezcla física va a ser menor que el fertilizante químico, los dos son fertilizantes, Pero si antes comprábamos nosotros uno de esos productos a 220, 225 quetzales, 225 quetzales, vemos que en los últimos años, fundamentalmente en el último año, en Guatemala, el precio del fertilizante casi llegó a 440, 460, dependiendo de las características del fertilizante. Si ustedes, por ejemplo, solo utilizaban nitrógeno y potasio, que es un componente que le llaman 20-20-0, pues ustedes, es fósforo y nitrógeno, lo conseguían en 430, pero si ya querían otro elemento que ayudara mejor a la productividad, a eso le agregamos potasio, y elementos menores como el boro, el manganesio, el calcio, etcétera, que puede ser un triple 15, que le llaman un abono que está compuesto por 15 de nitrógeno, 15 de fósforo, 15 de potasio, y un 1 o 2% de elementos menores, ¿verdad? Estábamos hablando más o menos 480 quetzales. Entonces, ¿dónde va a tener su impacto? En los precios de los alimentos, ¿verdad? Muchas veces no en el productor, pero sí en la cadena de producción, en la cadena de distribución. Al productor casi le siguen pagando lo mismo. En la cadena de distribución, es donde se genera muchas veces el incremento del alza en el precio, porque lamentablemente en este país los productores no tienen precios de garantía, ¿verdad? Somos de los pocos países en el mundo que no tenemos una política agraria. Somos de los pocos países que no subsidiamos la agricultura. Por eso fracasaron mucho las negociaciones del GATT, fundamentalmente en el tema de agricultura. En muchos países, como el caso de Guatemala, no subsidiaban ni tenían precios de garantía de sus productos. Países como México, pues el tomate, dicen, bueno, vamos a comprar el tomate para el productor, va a vender el kilo a tanto. Por abajo de ese precio, el Estado está obligado a subsidiarle, a pagarle ese precio para que el campesino o el productor tenga cierto nivel de ganancia, ¿verdad? Ya la cadena de distribución ya ha generado otro precio, pero eso ya es otra cosa y ellos deberían de controlarlo de otra manera. Claro, ellos en esos países tienen centros de mayoreo o centros de distribución. Países como los nuestros, no. Normalmente el comerciante que no genera valor se apropia de la mayor cantidad de valor y el productor que es el que genera la productividad se apropia de la menor cantidad de valor. Entonces, el precio de los alimentos, por ejemplo, este es uno de los factores. El otro factor que podemos mencionar es el precio de los insumos agrícolas que yo les mencionaba.
el índice global de las materias primas agrícolas. Ya les hablé ahorita de eso, de los insumos agrícolas, del valor del crecimiento interanual, de que muchos, lo que sí no les hablé es que muchos ya no utilizaron fertilizantes. En muchos países los gobiernos subsidiaron el fertilizante, ¿verdad? En muchos países No se le escucha, Lick. ahorita voy a esperar. Ahí está. Sí. Muchos países subsidiaron el fertilizante. Países como nosotros ni siquiera le liberamos impuestos. Y castigamos al campesino. Y muchas veces el campesino no utilizó fertilizante porque no tenía la capacidad de compra. ¿Y en qué se traduce eso? En una menor productividad. Entonces, en alguna medida también puede generar un fenómeno de esta naturaleza, incrementos a través de la escasez. ¿No? Incrementos a través de la escasez, porque no se le apoya adecuadamente con los recursos que realmente requiere para producir, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento que hay que considerar. Ángela Kaur dice que si podía compartir la asistencia del día de hoy. Eso ya lo miran ahí con la licenciada Brenda. Si ella dice que no ingresó a tiempo, pues lo sentimos mucho. Precios de los materiales industriales. Les hablaba yo del valor de la energía, el índice global de los precios de las materias primas. De las materias primas industriales ha sido, ¿cómo se llama? Importante el crecimiento de estos precios. Aquí lo vamos a ver también con la creación de los medios de transporte. Aquí, no sé si lo vamos a ver aquí, así está. La crisis de las materias primas industriales tiene que ver mucho con, con la generación también de los precios del transporte. Los barcos pues utilizan mucho diésel, los aviones también utilizan su combustible, entonces aquí podemos relacionar con esto, con la crisis de los contenedores. El precio del transporte creció casi 5 veces, aquí podemos verlo, del valor anterior a la pandemia. Si ustedes no sé si vieron ustedes esta semana que la empresa portuaria de contenedores Quetzal tenía una fila de barcos importantes porque no podían descargar los contenedores. ¿Y saben ustedes cuánto pierde un barco diario ahí por estar parado? Casi $2,000, $5,000. Es lo que está perdiendo a diario por estar parado y no descargar los productos. Y eso es que ahora tenemos una terminal mucho más amplia, no es una terminal tan pequeña como la que se tenía anteriormente, que tenía capacidad para 3 barcos nada más, ¿verdad? Y esperar los demás. Yo creo que se manejan alrededor de 8 o 9 barcos, pero esto desde luego hace que el costo de los productos como relación a los precios del transporte y que no tienen la capacidad de carga porque se acumularon tantos que están ahorita entrando, desde luego que tiene importancia que ver con este otro componente, el precio de las materias primas industriales, ¿verdad? Por otro lado, también aquí podemos ver lo de los commodities, que también vamos a ver que se pierde porque desde luego los precios se han incrementado. Sin embargo, para este año, ahí hay una baja importante. Por ejemplo, el precio del café ya bajó en la bolsa de valores una buena cantidad. Y algunas otras materias primas, algunos commodities que también
han comenzado a bajar su precio en el mercado mundial. Entonces, así vemos cómo se genera una destrucción del poder adquisitivo como producto de estos elementos, ¿verdad? Mucho de esto lo saca la Reserva Federal, eso es en Estados Unidos, el sueño americano. Entonces aquí, si ustedes miran, aquí vemos una pérdida del poder adquisitivo, ¿verdad? Aquí también la inflación en los países que más o menos se incrementó. Hay inflaciones bajas, hay inflaciones, la mayoría de los países aumentaron. Ahorita no se puede decir 3, 4 puntos, vamos a hablar de 10, 12 puntos. Por eso en ese entonces se plantea que la presión siga al alza. Y en Guatemala, pues aquí tenemos un rezago. En el análisis también aquí podría ser que la inflación sea unos 2, 3 puntos mayor, pero como en el índice de precios se cambió el cálculo del año base, en enero del 2021, cuando ustedes vieron la estadística y están viendo, bueno, la generación del índice base tiene que ser un año estable. Vieron que enero podía ser un año estable por el crecimiento económico del país. Entonces se cambió la metodología y puede ser que esto esté generando algún atraso en todo esto. Unido a eso, aquí vimos la inflación, vimos cada uno de estos elementos que afectan fenómenos económicos importantes hacia adentro de la sociedad guatemalteca, con fenómenos importantes que generan características económicas que pueden ir afectando la calidad de vida y las mejores condiciones de vida de nuestras personas. Entonces, yo creo que también hay otro factor importante que debemos de analizar, que es el entorno económico y político mundial. La guerra de Ucrania, todo lo que está pasando, la generación de las nuevas variantes que les decía. Entonces, todo este entorno político mundial, que es lo que vamos a tratar de ver y después vamos a tratar de analizar sus efectos en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir planteando algunas temáticas que nos puedan ayudar a seguir analizando algunos fenómenos importantes que tienen que ver. Por ejemplo, el entorno económico y político mundial sí está generando una problemática importante en muchos países como los nuestros. No como en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que le declaramos la guerra a Alemania y no disparamos ni un cuetillo. Hoy pues también estamos en lo mismo. No es una declaración de guerra, pero ya no hay una relación importante con los países estos. Claro, el presidente visitó uno de los países desde el punto de vista diplomático para obtener más ayudas, pero bueno, creo que no tuvo el efecto que se requería. Pero desde luego aquí sí podemos ver algunos efectos importantes políticos. Por ejemplo, ustedes saben que hubieron elecciones en Estados Unidos. El control del Senado, si bien ahora el demócrata está con un empate en senadores, el control de la Cámara Baja ahora está a nivel republicano. O sea, hay un balance de poder en el entorno político que tiene influencia importante en la sociedad y en la economía guatemalteca. Entonces, vamos a verlo más despacio el próximo día. Nos quedamos ahí. Solo me quedaría si tienen dudas hacia lo que hemos venido hablando, porque solo yo he venido hablando, no quiero que se me vayan a dormir, porque estos son temas que hay que hablar y hablar, pero que hay que ir explicándolo, pero que también requiero de la participación de ustedes y preguntarles, ¿verdad? Lo que sí no quisiera, y ya Brenda lo sabe, es que Brenda va a estar monitoreando, de que no me dejen ahí la pantalla. Si no pueden recibir la clase, no la reciben, pero que si pueden, que estemos siempre atentos a la clase. ¿Les parece?
¿Tienen algún comentario, alguna duda hasta este momento, Josué? ¿Alguien más? ¿No? Todo claro. ¿Todo bien? Ok. Ok, perfecto. Linda, hoy día no hemos visto a Linda ahí. Así, Yulisa. Licenciado, disculpe, yo tengo una pregunta. Usted mencionaba con respecto a que cuando sube la energía eléctrica, el precio de la energía eléctrica y el precio del fertilizante, afecta el precio de la... Pero, digamos, cuando baja el precio de la energía eléctrica y también baja el precio... Ya no baja, no se le escucha mucho, Yulisa. Es que le comentaba de que cuando suben los precios de la energía eléctrica y el precio de los fertilizantes, los productos suben de precio. Pero cuando baja el precio de la energía eléctrica y de los fertilizantes, ¿los productos también bajan o se mantienen en el precio anterior? Mira, normalmente los productos agrícolas sí puede generar un cambio, ¿no? En otro tipo de productos es muy difícil que vuelva a bajar. Le voy a poner un caso. ¿Se recuerda cuando subió el combustible anteriormente a este fenómeno? Se incrementaron los precios del transporte, los fletes. Sin embargo, después bajó el precio del combustible a cantidades que nunca habíamos visto en Guatemala y los precios se mantuvieron, no bajaron. Gracias, licenciado. Vaya, para servirle, Yulisa. Bueno, nos vemos primero Dios el miércoles. Por favor, pasen buena noche y platicamos después. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.